Buenas, ¿cómo les va, chicas y chicos? Estamos llegando al final del año, ¿sí? Así que vamos a avanzar en estos últimos temas, en estos últimos encuentros, en estas últimas clases, eh, con ganas y energía. Estamos todos cansados, pero vamos a ponerle un poquito más, porque todavía quedan temas muy interesantes para conocer, para pensar, para reflexionar. El que nos trae hoy a este video es el contenido un poco de esta última etapa en la que estamos recorriendo culturas, civilizaciones, mundos de la antigüedad, ¿no? De esta etapa que ubicamos miles de años atrás, posterior un poco a lo que conocíamos también como prehistoria, ¿sí? Recordemos, vimos un poco de prehistoria, un poco bastante. Después vimos cómo algunos pueblos se construyen como civilizaciones urbanas. Ahí empezamos a conocer Egipto, a China y a Sumer. También un poco más por arriba, pero vimos algo a los griegos, con lo que estuvimos trabajando con la profe Ayelen. Y finalmente estuvimos hablando de grandes problemas de estas sociedades urbanas, ¿no? Hablamos de la cuestión del gobierno, hablamos de lo económico, hablamos de la desigualdad de género. Sin embargo, para esta última clase me quedaba laburar un eje de las sociedades de la antigüedad, estas urbanas, del que mencionamos algunas cosas antes, algo venimos viendo, pero no lo vimos en detalle, que era la organización tributaria, el tributo, que es la base de todas estas sociedades antiguas, no tanto de la griega no, pero sí de Egipto, China y Sumer. Y dije, bueno, saltemos el océano, porque hasta ahora ustedes notarán que estamos hablando de pueblos de África, de Egipto, hablando de pueblos de Asia, China, Sumer, la Mesopotamia, hablando de pueblos europeos, los griegos, que los mencionamos un poco. Pero, ¿y América? ¿Sí? ¿Qué pasa con nuestro continente? No había nadie, estaba despoblado. Bueno, no, sí, en América había muchísimas culturas y civilizaciones extremadamente muy interesantes. Lo que pasa es que, bueno, no nos da el tiempo para hablar de todo. La idea es, en esta última etapa, presentar un poquito lo que era el mundo americano, las civilizaciones, sobre todo estas civilizaciones de lo que se conoce como el periodo formativo en América, que serían el equivalente a nuestra antigüedad, 1500 antes de Cristo, un poquito, ¿sí? En adelante, y conocer un poco cómo eran estas culturas, cómo eran estas civilizaciones americanas, para comparar, pensar, reflexionar sobre las que vimos en el otro costado del mundo, ¿no? Además, ustedes el año que viene van a laburar con mucha intensidad América porque van a trabajar la conquista y van a trabajar ya las civilizaciones más recientes americanas como los aztecas y los incas, ¿verdad? Las civilizaciones que fueron las más poderosas de todo el continente. Entonces vamos a ver un poco de dónde viene todo este mundo, ¿sí? Comenzamos primero con lo básico. ¿Cómo llegan los seres humanos a América? Breve se los voy a contar esto. Ustedes después en el texto y en el trabajo que yo tengo está más ampliado. Recuerden, la humanidad, prehistoria, se origina en África, ¿sí? En África Central, y desde ahí fue poblando el resto del mundo. ¿Cómo entonces termina llegando a América? Porque tengamos planiferio en mente, mapa del mundo en mente, y si no, ya lo van a buscar, ¿sí? América está separada por los dos grandes océanos, el Atlántico y el Pacífico, del resto de todo el mundo, ¿sí? África, Europa y Asia están conectadas. América está separada, igual que Oceanía, ¿no? Las islas de Oceanía, Australia. Estos dos continentes están separados del resto por el mar. No hay conexión de tierra. ¿Cómo entonces llegaron los seres humanos y cuándo a América? Bueno, hay muchas teorías. La más aceptada es que aproximadamente hace unos 13.500 años, seguimos prehistoria, paleolítico, ¿sí? Algunos pobladores de lo que era Siberia, Rusia, comienzan a cruzar por un puente de hielo y de tierra emergida, porque el océano estaba más bajo en ese momento, hacia lo que es América del Norte, ¿sí? Si ustedes agarran el mapa van a ver Rusia, van a ver el norte de América y van a ver que están cerca esas dos masas de tierra. Bueno, en ese momento el agua estaba más baja, había, como era estábamos aún en la época de las glaciaciones, grandes partes de esa zona del mar que estaban congeladas, y por este territorio habrían pasado estos pueblos. Hay otras teorías que hablan de otras formas de población, pero esta es la más aceptada. Desde ahí
estos pueblos que entraron al continente americano hace 13.500 años van a lo largo de muchas generaciones, no es algo que pasa de un día para el otro, bajando hacia el sur y poblando distintas zonas. Se van dividiendo estas culturas y así como pasa en el resto del mundo, van apareciendo civilizaciones, culturas diferentes. Muy diferentes. ¿Por qué? Porque América, si tiene una particularidad, es que es uno de los lugares del mundo con mayor diversidad. En América tenemos climas totalmente distintos, relieves totalmente distintos, ambientes totalmente distintos. Por lo que los pueblos que fueron bajando hacia el sur hasta terminar en lo que es nuestro actual territorio, Argentina, fueron desarrollando también modos de vida muy diferentes. No era lo mismo aquellos pueblos que vivían en las zonas más extremas, norte-sur, frío atroz, ¿sí? Que los pueblos que vivían en la zona del Caribe, por ejemplo, donde, ¿sí? Si lo tendrán en mente, el Caribe es una de las zonas más calurosas, hoy le diríamos paradisíacas del mundo. Culturas totalmente diferentes, lugares donde llueve muchísimo, lugares donde no llueve nada, montañas, selvas, llanuras, ¿sí? Desiertos. Eso hizo que en América estuviera lleno de pueblos. Ahí rompemos un primer mito. Cuando ustedes le dicen los indígenas, los habitantes de América, y pensás, los indígenas americanos, la plumita, y... bueno, no, eso es un mito, es una imagen que es un prejuicio. En América hay muchísimos pueblos diferentes. Algunos encajan más con esa imagen de indígena que tenemos, con la pluma y demás, pero otros no tienen nada que ver y tenían costumbres, vestimentas y formas radicalmente distintas. Y eso ya es así en esta época, en la primera época. ¿Sí? ¿Qué pasaba entonces para el 1500 a.C.? Bueno, para el 1500 a.C., básicamente lo que teníamos en América son los tres modos de vida. Igual que en África, que en lo que se conoce como viejo mundo tradicionalmente, ¿no? África, Europa y Asia. Teníamos los tres modos de vida. La gran mayoría de los pueblos, cazadores-recolectores, ¿sí? Ya sea en selvas, ya sea en llanuras, cazadores-recolectores. Otro grupo de pueblos aldeanos, por ahí todavía siguen cazando y recolectando, pero son aldeanos. Un ejemplo claro y cercano, los guaraníes, por ejemplo. Tenían agricultura, aldea, y también eran cazadores-recolectores. Y también teníamos, ya para el 1500, grandes civilizaciones urbanas, las primeras de América, con ciudades muy parecidas en muchas cosas a las que existían en la otra parte del mundo. Y acá viene lo interesante. Y acá viene lo interesante, ¿por qué? Porque todo esto que yo estoy nombrando que va apareciendo en América, desde cazador-recolector, es único en América. Y es maravilloso eso. ¿Qué quiero decir con esto? Una vez que estos pobladores van llegando al continente, pasan en la prehistoria, acuérdense, como cazadores-recolectores, ya no tienen más contacto con el resto del mundo. ¿Sí? No tienen más contacto con África, con Europa, con la gente que quedó allá. Es como si fuera otro planeta, para pensarlo de una manera más metafórica. Y así todo, aparecen en América y se inventan y se descubren cosas que se descubren allá también, ¿no? Por ejemplo, en América aparece igual la agricultura, ¿no? Aprenden a domesticar plantas y animales, pero no es algo que trajeron desde ese viejo mundo, se descubre acá, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál va a ser los grandes cultivos americanos de alimentos? ¿Sí? Hablamos del maíz, el choclo, y la papa. También la mandioca, por ejemplo. ¿Sí? La batata. Toda esta serie de alimentos son claves y únicos de aquí, de América, y son la base de la alimentación de casi todos los pueblos. Bien. Mientras que, por ejemplo, en el viejo mundo hablamos de arroz, hablamos de trigo. Pero también, porque la domesticación uno diría, bueno, aparece el modo de vida urbano. ¿Sí? Se descubre acá. Y en muchas cosas es un modo de vida urbano muy parecido al que hay en la otra parte del mundo. Esto es fascinante y nos deja para pensar y reflexionar un montón de cosas, ¿no? ¿Cómo y por qué la humanidad totalmente separada, en dos, es como, repito, como si estuvieran prácticamente en otro planeta, ¿sí? Para pensar la metáfora, desarrolla cosas e inventa cosas similares, ¿no? Tienen, o sea, en la otra parte del mundo aparecen las ciudades, y acá también. ¿No? Rarísimo. Muy, muy interesante y para reflexionar mucho de por qué es algo que lo tenemos ya, que se hayan hecho cosas parecidas a pesar de las grandes distancias y de que ninguno tuvo contacto entre sí. Pero bueno, eso se los dejo para pensar. ¿Por qué será eso? La cuestión entonces es que tenemos una gran diversidad de pueblos, ¿sí? Y vamos a centrarnos ahora en los pueblos urbanos
como venimos hablando de Egipto, de Sumer, de China, vamos a centrarnos en los pueblos urbanos de ese 1500 a.C. americano, ¿no? Esa antigüedad, ese periodo formativo. ¿Y de qué pueblos estamos hablando? Bueno, principalmente estamos hablando de los pueblos que se ubican en dos zonas que van a ser siempre a lo largo de la historia de América, hasta que llegan los españoles, las zonas con más población, las más ricas y las más poderosas, que son Mesoamérica. Yo en el trabajo le sumé mapitas, ¿sí? Pero más o menos es lo que ahora es América Central, México, para que se den una idea, y los Andes, Perú, Bolivia, ¿bien? Que es el centro, pero también abarca parte de nuestro país. Esas dos zonas van a ser las zonas más pobladas, las más ricas y donde van a estar las grandes civilizaciones urbanas de América, constructoras de ciudades. ¿De qué civilizaciones hablamos para el 1500? Bueno, en lo que es Mesoamérica hablamos de los olmecas primero, un poco una de las grandes fundadoras de todo, y un poquito después de los mayas, que es una civilización increíble que va a existir 2000 años. Cuando llegan los conquistadores hay mayas, y hoy en día sigue habiendo muchas comunidades y pueblos mayas. Es como una de las grandes e inmensas civilizaciones americanas, ¿sí? Y si nos vamos para el sur, en los Andes, hablamos de la civilización de Chavín de Huántar, que era su ciudad, su centro, el Huántar, ¿sí? Pero se la conoce también como la cultura Chavín, que fue también un poco la que unificó y construyó todas estas primeras ciudades en los Andes, en la zona de las montañas, los Andes, la cordillera. ¿Cómo eran estas civilizaciones urbanas americanas? Chicas y chicos, oh sorpresa, muy parecidas a las civilizaciones urbanas de la otra parte del mundo. Por supuesto está lleno de diferencias. El tema es que si nos ponemos a hablar de las diferencias, tenemos que dar un año entero para ver cómo era la cultura en general. Vamos, si vemos así a vuelo de pájaro en general, con otros nombres y con características distintas, tenían una estructura que podemos decir era parecida a la que ya venimos conociendo en las sociedades estamentales. Primer punto, entonces, las civilizaciones urbanas americanas tenían sociedades estamentales, también, ¿sí? En esas sociedades estamentales encontramos también esclavos, encontramos campesinos y campesinas, encontramos especialistas, encontramos una élite, ¿bien? De sacerdotes, de jefes militares. La estructura es muy parecida. En esta otra parte del mundo se construyó una sociedad muy similar. Quizás una diferencia con algunas partes, no con otras, porque en Egipto también era así, por ejemplo, es que la religión acá tiene un papel ultra poderoso. Tanto en Mesoamérica como en los Andes, tanto entre olmecas y mayas como en Chavín, los sacerdotes son un poco los que gobiernan y controlan estas primeras ciudades americanas, ¿sí? Son los que manejan todo. La religión es clave y los sacerdotes y el templo, los templos centrales de las ciudades, son los que controlan a todos los demás. Y acá vamos a hablar entonces de un concepto que vale tanto para estas civilizaciones americanas como para las que venimos trabajando antes, Egipto, Sumer y China, que es el tributo, ¿sí? Ya lo nombramos varias veces, lo vamos a explicar en detalle porque es clave para cerrar un poquito el mundo antiguo, entender que el tributo era la base según la cual se organizaba casi todo en estas sociedades. ¿Qué era el tributo? Bueno, los olmecas, los mayas, Chavín, ¿sí? Pero también Egipto, Sumer y China se organizaban día a día, año a año, mes a mes, durante toda su existencia en torno al tributo. Toda la sociedad giraba alrededor del tributo. ¿Qué era eso? ¿De qué estoy hablando? Bueno, básicamente es lo siguiente. Era, por decirlo de manera sencilla, la forma en que se organizaba el trabajo y se repartía la riqueza. Dijimos que en estas sociedades las grandes mayorías eran campesinos, ¿no? Entonces en una ciudad olmeca, en una ciudad maya, en una ciudad de Chavín, tenés una gran mayoría campesina que igual que en el viejo mundo viven en aldeas que están afuera de la ciudad y en el centro tenés a los especialistas, a la élite, a los sacerdotes. Bien, toda esa masa campesina está obligada a, ya lo nombramos esto, pero ahora lo vamos a ir poniendo nombres a eso que venimos nombrando, está obligada a dar una parte de todo lo que saca del campo, de los animales que tienen y demás, de todo ese alimento, a la ciudad, a la élite y sobre todo en las americanas, a los sacerdotes, ¿sí? Eso que se paga, que se da esa especie de impuesto, se llama tributo y tienen que pagarlo todo el tiempo. Durante determinados momentos del año, desde la ciudad, los sacerdotes americanos enviaban funcionarios y soldados a buscar este tributo a las aldeas.
Pero este tributo no solamente se paga en alimento, ya hablamos un poco de esto, también se paga en trabajo. Cada X cantidad de tiempo también grupos de campesinas y de campesinos tienen, sobre todo campesinos, tienen que ir a trabajar en las grandes construcciones de la ciudad. ¿Sí? Por ejemplo, en una ciudad maya, una ciudad olmeca, una ciudad de Chavín, hay que construir un templo nuevo. Bueno, ¿cómo se construye ese templo? Se obliga a campesinos a ir hacia esa ciudad y trabajar durante X meses en la construcción de ese templo y luego vuelven a su pueblo. ¿Bien? ¿Quién les da de comer mientras tanto? Bueno, justamente, ¿de dónde sale la comida entonces? Sale de esta comida que guardan los sacerdotes, que guardan la élite, ¿sí? De este tributo que les pagaron, que ellos lo juntan y lo vuelven a repartir. Y lo usan para comer ellos, lo usan para que coman los especialistas y lo usan también para alimentar a estos campesinos que están trabajando y no están en el campo. Están trabajando en otra cosa como construyendo. O sea, repitiendo, ¿cómo es una sociedad tributaria? La gran mayoría de los campesinos trabajan y ese trabajo tienen que pagarlo como tributo a los sacerdotes, en el caso de América, a la élite en general. ¿Sí? Esa élite, esos sacerdotes, juntan todo ese tributo que les pagan los campesinos en alimento, en trabajo y lo organizan. El alimento lo usan para alimentarse ellos y para darles de comer a todos los demás grupos. Bien, y el trabajo lo usan para construir todo lo que se construya en esa sociedad. ¿Sí? Todo esto es una especie de trabajo forzado. Están obligados los campesinos a pagar tributo y si no lo pagás, el Estado, estos sacerdotes, te castigan. En el caso americano y en las otras civilizaciones también se te castiga. ¿Sí? Terminás endeudado con el Estado y puedes terminar quedando como esclavo o demás. Se castiga a todo tu pueblo. Como verán, de esta manera se organizaba el trabajo en las sociedades antiguas y en el caso de las americanas puntualmente urbanas funcionaba así. ¿Sí? No hay salario, no hay un sueldo, vos no trabajabas para un patrón, sino que es las personas pagando tributo a esta élite que gobierna, ya sea en comida, ya sea en trabajo. Y esta élite es la que organiza y maneja todo. ¿A dónde va la comida? ¿A dónde va el trabajo? ¿Va para este templo? ¿Va para esta muralla? ¿Va para esto? ¿Sí? Ese era el funcionamiento, ese era el día a día, esa era la base. Si yo quiero entender cómo era que funcionaba una sociedad de la antigüedad, de las que estamos viendo, entender cómo eran estas primeras ciudades del mundo, tengo que entender que funcionaba todo alrededor del tributo. ¿Bien? Por supuesto, a nosotros nos resulta raro, más allá de que sigue existiendo algún tipo de tributo, que son los impuestos, que todos tenemos que pagar impuestos al Estado. La plata que maneja el Estado con la que se hacen las cosas sale de los impuestos. Es una forma de tributo, de hecho se le dice tributo, le sigue diciendo sistema tributario. Pero verán que nuestra sociedad es un tipo de sociedad totalmente diferente. Bien, el trabajo se organiza de otra manera. Ya después en el trabajo tendrán que, la actividad, para no confundirnos, tendrán que ver un poco eso. Así que bueno, ese sería un pantallazo de las sociedades americanas de la antigüedad. Y ese sería un pantallazo también de lo que es una sociedad tributaria, para cerrar un poco el concepto que ya lo venimos trabajando anteriormente. Sobre esto van a tener un trabajo para realizar. Y dejamos algunas preguntas abiertas sobre este mundo americano tan maravilloso y tan cercano, porque es el de nuestro continente, ¿sí? Para seguirlas conversando en segundo año, que van a meterse con mayor profundidad a conocer estas culturas y estos pueblos. Así que bueno, me despido, espero que les haya gustado la clase y espero que también que nos veamos, creo que quedaría algún encuentro más, así que quizás nos volvamos a ver allí. Adiós.